Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Iván Darío Gil Chávez. Soy profesor de modelamiento y simulación de procesos químicos en la Universidad Nacional de Colombia. En este video vamos a ver cómo simular un reactor utilizando Aspen Plus. El reactor en cualquier proceso de transformación físico-química resulta ser el equipo más importante o la unidad más importante porque constituye el corazón del resto del proceso y porque es allí en donde se definen muchas de las operaciones y situaciones que harán parte del proceso posteriormente. Para hacerlo vamos a utilizar como caso de estudio la reacción de esterificación de ácido acético y etanol para producir acetato de etilo. Con este ejemplo, vamos a ver que en Aspen Plus es posible utilizar diferentes aproximaciones para representar lo que es una reacción química. En primer lugar, utilizaremos la aproximación de un cálculo estequiométrico en donde con la ecuación balanceada de la reacción podremos determinar cuál es la distribución de productos a la salida del reactor, asumiendo normalmente la conversión de alguno de los reactantes. En una segunda aproximación, utilizaremos lo que se conocen como los reactores de equilibrio, en este caso un reactor de Gibbs, en donde la suposición de alcanzar el equilibrio químico será determinante para definir cuál es la distribución de productos a la salida del reactor. Y luego vendrán otras dos aproximaciones, una de un cálculo de un reactor de flujo pistón y otra de un cálculo CSTR, en donde con base en la cinética de la reacción podremos también definir cuál es la distribución de productos y podremos ver cómo las condiciones de operación, principalmente temperatura y relación de alimentos, afecta entonces la conversión en esa reacción. Bien, espero que este video sea de su agrado. No olviden suscribirse al canal y darle like al video si les gusta. Y recuerden, nos vemos en el simulador de procesos. Bueno, entonces en los reactores químicos pues vamos a revisar primero los principales tipos de reactores que encuentra uno en los simuladores de procesos. Luego vamos a ver en Aspen Plus cómo es posible incluir la expresión de ley de velocidad o de velocidad para una ley de potencias. Después haremos el taller de aplicación y finalmente algunas conclusiones. Empecemos hablando entonces de los reactores. En los simuladores de procesos uno encuentra básicamente tres principales modelos de reactores. El primer grupo de modelos en Aspen Plus corresponde a los modelos que se basan en los balances y que corresponden a aquellas situaciones en donde lo que se tiene en cuenta es la estequiometría de la reacción o un rendimiento que uno pueda especificar para el reactor. Entonces, allí aparecen estos dos tipos de modelos como los más utilizados. Existe una segunda alternativa en donde puede que no se conozca la estequiometría de la reacción o puede que alguno de los compuestos o de las entradas al reactor no se pueda definir como tal como un único compuesto. Entonces, en esos casos, es posible utilizar reactores de equilibrio o reactores de Gibbs en donde se pueda básicamente asumir que se alcanzan condiciones de equilibrio de tal manera que la distribución de los componentes en esa condición es calculada asumiendo que sucede esa condición de equilibrio. Y está el tercer conjunto o grupo de cálculos de reactores que son los reactores que ya basan en la cinética el cálculo o la operación. Y allí aparecen entonces como alternativas el cálculo del reactor CSTR, el cálculo del reactor de flujo pistón y los cálculos para reactores por lotes o reactores batch. Es decir, en este conjunto de tres grandes grupos se tienen los mayores o los principales modelos de cálculo de reactores en Aspen Plus. Obviamente desde menor rigurosidad hasta mayor rigurosidad, teniendo en cuenta que aquí solo se especifican avances de reacción o rendimientos. Aquí ya se incluye la termodinámica del sistema para asumir que se alcanza el equilibrio y aquí además de tener información de la termodinámica se cuenta con la información de la cinética para hacer una mejor distribución de los productos a la salida del reactor. Veamos ahora entonces cómo sería la inclusión de una expresión de velocidad que siga la ley de potencias en Aspen Plus. Imaginen entonces que tenemos esa reacción que estamos viendo aquí, 2A, que combinado con 3B produce C más 2D. Es una reacción de equilibrio, entonces está representada la reacción directa y la reacción inversa. Imaginen entonces que queremos colocar los datos
de la cinética de reacción, vamos a empezar suponiendo que son dos reacciones, primero la reacción hacia la derecha, es decir, la reacción directa, y vamos a suponer que es de segundo orden con respecto al reactante A. ¿Qué implica eso? Eso implica que en términos de los coeficientes estequiométricos la especificaremos como A-2, B-3, el signo negativo hace referencia a que son reactantes, C1 y D2 haciendo referencia a que son productos, por eso es positivo. Y teniendo en cuenta que la reacción es de orden 2 con respecto a A, entonces en lo que se llama exponentes se especificará 2 para A y lo demás se dejará sin rellenar porque la reacción es tan solo de orden 2 con respecto a A. Ahora imaginen que tenemos que especificar la reacción hacia la izquierda, es decir, la reacción inversa, y vamos a asumir que la reacción es de primer orden con respecto a C y de primer orden con respecto a D. Si ese es el caso, entonces tendríamos algo como esto. Coeficientes negativos para C y D, que ahora ofician como reactantes, A y B serán ahora los productos porque vamos en la dirección inversa y teniendo en cuenta que la reacción es de primer orden con respecto a C y a D, tenemos en los exponentes uno para C, uno para D y no llenamos nada en A y B. Esta sería entonces la forma correcta de introducir la información de los coeficientes y de los exponentes para esta reacción cinética con ley de potencias. Más adelante en el caso de estudio vamos a ver cómo se especifica la información correspondiente a la energía de activación y al factor exponencial de la reacción química. Bien, vamos entonces al taller de aplicación. Como ya lo había anunciado, vamos a simular la reacción de esterificación de etanol y ácido acético que produce acetato de etilo y agua. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a asumir que tenemos una corriente de alimento que tiene esta temperatura, esta presión y este flujo másico de entrada. Vamos a colocar en Aspen Plus una operación que se llama duplicador, que básicamente lo que hace es generar varias corrientes de salida de ese duplicador que son iguales a la corriente que se alimentó. ¿Por qué? Porque el objetivo es simular esta reacción y representar el reactor con cuatro formas diferentes. La primera corresponderá a un reactor estequiométrico, en donde tan solo conocemos la estequiometría de la reacción y sabemos que hay una conversión del 65% del etanol. La segunda forma será a través de uno de esos reactores que llamamos del equilibrio o que se basan en el equilibrio. En este caso va a ser un reactor de Gibbs. La tercera y la cuarta corresponden a reactores basados en la cinética, el primero un reactor de flujo pistón y el segundo un reactor CSTR, de los cuales conocemos las dimensiones y por tal razón es posible entonces tratar de verificar cuál sería el avance de reacción. El método de propiedades que vamos a utilizar para estos cálculos es el método NRTL-HOC, básicamente porque los ácidos carboxílicos y en este caso el ácido acético tienen posibilidad de dimerizar en fase vapor, entonces la ecuación de Hayden-O'Connell permite medir o verificar si se da esta dimerización. Bien, entonces estos son los datos, vamos a ir directamente al simulador, a Aspen Plus, empecemos cargando los componentes y vamos a ir ejecutando entonces la simulación. Abrimos Aspen Plus, ya estamos aquí listos para cargar los componentes. Vamos a empezar entonces con el ácido acético. Buscamos entonces el ácido acético, luego el etanol. Le decimos agregar, luego colocamos el acetato de etilo. Y finalmente el agua. Bien, luego de cargar los cuatro componentes,
vamos a métodos y en especificaciones elegimos, vamos a cambiar aquí en filtro de métodos, señalamos all para que nos aparezcan todos y luego vamos a ir al NRTL HOC. Y si le damos next, él nos va a llevar a las pestañas correspondientes a los parámetros de interacción, next nuevamente, y nos muestra tanto los parámetros de la ecuación de estado como los parámetros para NRTL. Luego de definido esto, vamos entonces a simulación, aquí en la parte inferior izquierda, para pasar a diagramar el esquema del proceso. Entonces, ya dijimos que vamos a tener primero un duplicador, entonces en Manipulators buscamos duplicador, pero además vamos a colocar de una vez los reactores. Fíjense que aquí en la pestaña de reactores están los diferentes reactores que describimos. Los dos primeros reactores estequiométricos o basados en la estequiometría, los otros dos en el equilibrio y los últimos tres basados en la cinética. Entonces colocamos inicialmente un reactor estequiométrico, que es lo que nos dice el diagrama, luego colocamos un reactor de Gibbs, luego un reactor de flujo pistón y luego un reactor CSTR. Bien, y vamos a colocar entonces la primera corriente de alimento, que es la que entra al duplicador, y después de la corriente de alimento al duplicador vamos la primera salida del duplicador que va al reactor CSTR, la segunda salida del duplicador que va a ir al de Gibbs, la tercera que la vamos a llevar al reactor de flujo pistón y la cuarta que la vamos a llevar hacia el reactor CSTR. Y de igual manera definimos las salidas en las flechas rojas, la salida del estequiométrico, la salida del reactor de Gibbs, la salida del PFR y la salida del CSTR. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar los nombres de cada una de estas corrientes para que para todos sea claro sobre qué corrientes estamos trabajando. Si presionamos F10, desaparece la barra de herramientas de la parte inferior y es un poco más fácil trabajar con el diagrama. La corriente de alimento la llamamos entonces feed. La corriente del estequiométrico F stoic. Para el Gibbs, F Gibbs. Para el pistón, F plug. Y para el CSTR, F CSTR. Los reactores, pues los llamamos de la misma manera, R stoic. Bien, este lo llamamos R Gibbs. Este lo llamamos R plug. Y este lo vamos a llamar RCSTR. Y ahora las corrientes de producto, P stoic, la P haciendo referencia a producto, P Gibbs. Alguien se estará preguntando, bueno, ¿y cómo va cambiando los nombres? Doble clic sobre la corriente, no lo había mencionado. Me ubico, hago doble clic, P plug. Y para la última, PCSTR. Bien. Ya tenemos entonces nuestro diagrama de flujo. Vamos a empezar a especificar la corriente de alimento. Vamos a Streams, a Feed y allí entonces colocamos las condiciones que están definidas para el problema, que son temperatura 75 Celsius, presión 1 atmósfera, y los flujos, como tenemos los flujos másicos, no es necesario especificar el flujo total, entonces vamos aquí a Composition y cambiamos Mass Flow, nos aseguremos que esté en kilogramos por hora
y escribimos ácido acético 11.570 kilogramos por hora, etanol 8.600 kilogramos por hora, y esto lleva unas trazas de agua, lo cual es normal porque seguramente el alcohol no va totalmente puro, entonces van 160 kilogramos por hora de agua en esa corriente. Bien, luego de definida la corriente de alimento, podemos entonces definir los reactores. Eso lo encontramos en bloques. Empecemos entonces con el reactor estequiométrico, que es el primero, en el que decimos que la conversión es del 65%. Entonces, allí en el bloque del reactor, nuevamente se debe definir presión y temperatura. Los reactores o el reactor, representado de las cuatro formas, en todos los casos va a operar a 75 Celsius y a una atmósfera. Luego vamos a reacciones. En este caso, en el reactor estequiométrico, la reacción se especifica aquí mismo. Entonces hacemos clic en New y vamos a especificar la reacción que corresponde a ácido acético y etanol con coeficientes -1 y -1. Y los productos serán acetato de etilo y agua con coeficientes 1 y 1 porque la reacción es 1 a 1 según la estequiometría. Y observen que aquí no colocamos información de cinética, por tal razón no se incluyen valores de exponentes. Definimos la fracción de conversión en 0.65. ¿De qué componente? De etanol, que es como está definido el problema, el 65%. Y le damos siguiente o cerrar, allí ya está definida la reacción y observen que ya está entonces calculado el reactor estequiométrico, no calculado sino especificado el reactor estequiométrico. Vamos ahora al reactor de Gibbs, nos ubicamos en Setup, de nuevo allí la presión, una atmósfera y la temperatura 75 Celsius. Aquí debemos observar que el cálculo aparece por defecto como cálculo del equilibrio de fases y del equilibrio químico. Sin embargo, uno podría calcular tan solo el equilibrio de fases o uno también podría especificar como opción de cálculo una restricción con respecto a la aproximación que haya a la temperatura de equilibrio, ¿sí? O a la carga calorífica o cosas similares, es decir, restringiendo el equilibrio químico para no llegar hasta esa condición, sino una condición cercana al equilibrio químico. Aquí lo vamos a dejar como cálculo del equilibrio de fases y del equilibrio químico. En las fases, por favor, vamos a desmarcar la opción de la fase vapor y de esta manera queda definido el cálculo que se va a hacer del reactor de Gibbs. Vamos ahora entonces a los dos reactores que se basan en la cinética. Empecemos con el reactor de flujo pistón. Nos ubicamos en el setup. Para el cálculo del reactor de flujo pistón hay diferentes opciones. Cálculo con temperatura especificada, reactor adiabático, con un fluido de temperatura constante, con un fluido en paralelo o en contracorriente. Bueno, varias opciones. Aquí vamos a dejar la primera opción porque también vamos a asumir que es isotérmico, entonces reactor con temperatura especificada. Vamos a dejarla constante igual a una determinada temperatura que vamos a fijar en 75 Celsius. Luego vamos a ir a configuración. El problema nos indicaba claramente la longitud y el diámetro del tubo para la reacción. Entonces vamos a utilizar esos mismos datos que estaban dados allí en la presentación. Entonces es un solo tubo, la longitud del tubo es 0.72 metros y el diámetro del tubo es 0.14 metros. Las fases válidas aquí, vapor y líquido, que esta reacción se lleva mayoritariamente a cabo en fase líquida. Y si vamos a reacciones, nos vamos a dar cuenta que aquí espera que especifiquemos un conjunto de reacciones que aún no hemos definido.
porque eso se define aparte para el caso de los reactores que trabajan con cinética. Entonces definamos la reacción y luego volvemos sobre este reactor para finalmente ir al CSTR. Entonces, en la parte inferior de aquí de este menú hay una opción que dice reacciones. Nos ubicamos allí, hacemos clic en New y vamos a crear el nuevo conjunto de reacciones. Esta es una reacción de ley de potencias. Entonces elegimos Power Law. Sin embargo, observen que hay otro gran conjunto de posibles modelos de reacción, por ejemplo, general, LHHW, React Disk, que funciona para cinéticas que se van a utilizar en operaciones de destilación reactiva, y algunos modelos, por ejemplo, para reacciones de polimerización que obedecen, digamos, a modelos definidos para reacciones de polimerización. Elegimos ley de potencias, que es el que vamos a usar en este caso, le damos OK, eso nos crea un nuevo conjunto de reacciones que se llama R1, y aquí vamos a incluir dos reacciones, la reacción directa y la reacción inversa de esta reacción de esterificación de ácido acético y etanol, es decir, las vamos a considerar como reacciones separadas. Entonces le damos New. Para la reacción directa entonces va a ser ácido acético y etanol, que tienen coeficientes 1, -1 y -1, pero además se reporta que la reacción es de primer orden con respecto a cada uno de los reactantes, lo que significa que los exponentes son 1 y 1. Y para los productos tendremos entonces acetato de etilo, agua, con coeficientes también 1 y 1. Y en los exponentes no colocamos nada porque la cinética dice que solo es de primer orden con respecto a los reactantes. Ya está creada la reacción directa, podemos crear la reacción inversa aquí mismo en Reaction Number. Si hacemos clic y le damos clic en New, él crea una segunda reacción de este conjunto de reacciones y ahora vamos a especificar la inversa. En la inversa los reactantes serán el acetato de etilo y el agua con coeficientes de nuevo -1 y -1 y con exponentes 1 y 1, porque de nuevo aquí para la reacción inversa se asume que es de primer orden con respecto a cada uno de estos reactantes, y los productos ahora serán el ácido acético y el etanol con coeficientes 1 y 1. Y así queda definida la reacción 2. Podemos cerrar y ahora vamos a definir los parámetros cinéticos de la reacción. Por ahora solo hemos definido la cinética y los exponentes. Entonces vamos a la pestaña que dice Kinetic y aquí entonces aparece marcada primero la reacción directa. Acético más etanol que produce etilo más agua. Verifiquemos que esté en fase líquida, seleccionada la fase líquida como la fase de reacción y que la expresión de velocidad en este momento esté en términos del volumen de reacción, que es como lo indica el problema. Podría estar también en términos del peso del catalizador y habría que hacer los ajustes correspondientes, pero en este caso está en términos del volumen de reacción. El factor preexponencial para esta reacción directa es 1.9 por 10 a la 8 y la energía de activación es 5.95 por 10 a la 7 julios sobre kilomol. Es importante seleccionar las unidades correctas. Buscamos aquí julios sobre kilomol. De lo contrario, podríamos tener problemas luego en la solución del reactor. Y la base de concentración verificamos que sea molaridad. Aquí observen que hay otra serie de posibilidades. Fracción molar, fracción másica, presión parcial si la reacción se lleva a cabo en fase vapor. En este caso se lleva a cabo en fase líquida y se define esa base de la concentración como molaridad. Eso es importante saberlo y constatarlo. Siempre va a estar disponible en la expresión cinética que se utilice para simular el reactor. Vamos ahora a definir la segunda reacción. Aquí mismo podemos seleccionar la segunda reacción, es decir, la inversa. De nuevo nos aseguramos que la fase de reacción sea fase líquida y que la base para el cálculo sea el volumen de reacción.
De nuevo especificamos el factor preexponencial, que en este caso es 5 por 10 a la 7. Y la energía de activación es igual a la de la otra reacción, 5.95 por 10 a la 7 julios sobre kilomol. Y de nuevo la base de concentración es la molaridad. Luego ya está definido el set de reacciones R1, fíjense que ya está en azul. Quiere decir que ahora sí lo vamos a poder utilizar en el cálculo del reactor de flujo pistón y en el CSTR. Entonces, aquí en el menú volvamos a la parte superior, al reactor de flujo pistón, que era el que estábamos especificando. Vamos al setup y allí vamos a la pestaña de reacciones y ahora sí aparece R1 disponible, que lo vamos a pasar a la derecha para indicarle que queremos que en ese reactor utilice ese conjunto de reacciones. Podríamos tener otros conjuntos de reacciones, podríamos definirlos allá abajo en reacciones y definir si queremos utilizarlos todos o solo algunos de ellos según sea el caso. Cuando son sistemas complejos con un gran número de reacciones, se puede hacer de esa manera para facilitar un poco las cosas. Bien, vamos ahora al reactor CSTR, que es el único que falta por especificar. Lo encontramos acá, nos ubicamos en el setup. De nuevo, opera a 1 atmósfera. La temperatura 75 Celsius. Las fases válidas, vapor y líquido. La especificación del reactor va a ser el volumen del reactor, que es lo que tenemos definido también en el problema. El volumen del reactor está especificado para este problema como 0.14 metros cúbicos. 0.14 metros cúbicos. De nuevo aquí están las unidades. Aparece pues con su sigla en inglés y pues hay diferentes tipos de unidades o disponibilidad de unidades, cerciorarse que estén las unidades correctas y luego vamos a reacciones y de nuevo decimos que vamos a utilizar el set R1 para representar este sistema. Entonces, fíjense que aquí, hasta acá ya hemos especificado los 4 reactores. Empezamos primero dibujando el diagrama de flujo con las corrientes de alimento y las corrientes de producto correspondientes, nombrando los equipos de la manera apropiada. Y luego vinimos aquí a este menú y empezamos a especificar las corrientes de alimento, a definir el valor de la corriente de alimento y luego la especificación de los 4 reactores. Y en particular para los reactores que funcionan con la cinética, es decir, estos dos, fuimos a la sección de reacciones y creamos un nuevo conjunto de reacciones en donde definimos el factor preexponencial, la energía de activación, el orden de reacción y la estequiometría. Bien, con todo eso definido ya podemos ejecutar la simulación. Hacemos clic aquí en Next. Él nos indica en esta ventana que ya se ha incluido toda la información de entrada necesaria para poder ejecutar la simulación. Hacemos clic en OK y él va a ejecutar la simulación. Aquí abre el panel de control en donde nos muestra cómo ejecuta el cálculo. El cálculo se ejecuta sin problema. Aquí en la parte inferior izquierda nos dice que hay resultados disponibles. Luego ya podemos ir a visualizar esos resultados. Yo recomiendo, como lo que queremos hacer es un análisis comparativo, ir directamente a los resultados globales de la simulación. Aquí en la parte inferior tenemos algo que dice resumen de resultados y si bajamos un poco más, aquí dice corrientes y nos aparece un resumen de todas las corrientes. Afortunadamente las nombramos de esta manera, de tal manera que al principio aparecen las de alimento, todas las que están con F, y luego a la derecha tenemos las corrientes de producto, las 4 corrientes de producto. Fácilmente podemos hacer el análisis comparativo si descendemos aquí y revisamos, por ejemplo, los flujos molares de las corrientes de producto y del producto principal, que es el acetato de etilo. Entonces, si nos ubicamos sobre el acetato de etilo en mol flows y miramos las 4 corrientes de producto, observen que en todos los casos, o en la mayoría, al menos en 3 de los 4 casos, que son el CSTR, el flujo pistón y el estequiométrico, es prácticamente igual el flujo de acetato de etilo que se produce, 121 kmol por hora aproximadamente.
Fíjense que en el caso del reactor de Gibbs o de la corriente de producto del reactor de Gibbs, la cantidad de acetato de etilo que se produce es un poco mayor. Esto es lógico y obedece al hecho de que aquí se está considerando que se alcanza el equilibrio químico. Luego, sin importar el tiempo que tome o el volumen que se requeriría, lo que sí es cierto es que en el equilibrio químico se produciría un poco más de acetato de etilo. Pero entonces observen ustedes que de esta manera es posible representar el avance de reacción o la reacción o el reactor mismo para este proceso a través de cuatro alternativas diferentes. Y ya evaluará uno en su proceso real cuál es la que mejor representa este sistema. Fíjense que el reactor estequiométrico es un cálculo muy sencillo y nos está mostrando esa distribución de productos. Sin embargo, aquí no se tendría en cuenta, por ejemplo, el efecto de la temperatura. En el caso de el reactor de Gibbs, la temperatura sí podría estar afectando esta distribución, pero tiene la restricción de que está asumiendo el equilibrio químico. Y finalmente, en el cálculo del flujo pistón y del CSTR, la temperatura tiene un efecto que es evidenciado a través de la cinética de la reacción que incluimos, lo cual permite entonces hacer mucho más fácil la verificación de ese comportamiento y mucho más realista. ¿Qué podríamos hacer aquí? Todavía podríamos hacer, por ejemplo, ajustes sobre el cálculo del reactor de Gibbs. Vamos un momento al reactor de Gibbs. Ubiquémonos aquí en la parte derecha en donde dice reactor de Gibbs, en el setup. Y fíjense que aquí en donde dice reactor de Gibbs, entonces, pues tenemos la opción de cambiar el tipo de cálculo. Recuerden que habíamos supuesto que se alcanzaba el equilibrio de fases y químico. Ahora vamos a suponer una aproximación a la temperatura, es decir, un cálculo de restricción con respecto al equilibrio, ¿sí? Y vamos a decirle que esa temperatura está, no sé, por ejemplo, 15 Celsius antes de alcanzar el equilibrio, ¿sí? Ejecutemos nuevamente la simulación y vayamos de nuevo al resumen de resultados. Entonces nos ubicamos aquí a la derecha, en la parte inferior, en donde dice flujos molares. Queremos ver acetato de etilo. Y fíjense cómo al restringir la aproximación al equilibrio en temperatura, logramos que el reactor de Gibbs también represente una conversión similar a la que se obtiene en los otros tres reactores. Ahora aquí también se están generando 121 kilomol por hora, ¿sí? Y si observamos entonces en todos los casos estamos teniendo una distribución similar. Este valor podríamos ajustarlo todavía un poco porque está más cercano a 122 que a 121. Eso significaría en el reactor de Gibbs tal vez subir un poco esta temperatura, unos 18 grados puede ser. Ejecutamos nuevamente la simulación, venimos al resumen de resultados y de nuevo vamos a la derecha, nos ubicamos en acetato de etilo y fíjense que aquí ya estamos más cerca a 121, mucho más parecido a lo que sucede en los otros tres reactores. Bien, entonces digamos que la invitación sería a que exploren un poco más la simulación, a que recojan el dato no solo de la cantidad de acetato de etilo producido, que ya vimos aquí en los cuatro casos puede llegar a ser igual a 121 kilomol por hora, sino que también verifiquen la carga calorífica en cada uno de los reactores y la fracción másica de acetato de etilo en la corriente de producto. Entonces eso pues lo podrían hacer fácilmente en la simulación. Aquí está también la opción de fracciones másicas, de tal manera que también lo podríamos leer aquí en este punto y vamos a verificar que las fracciones másicas son muy similares. Y si quisiéramos ver lo correspondiente a las cargas caloríficas de los reactores, entonces podemos ir sobre cada uno de los modelos de reactor, por ejemplo el reactor de Gibbs. Y si nos ubicamos en resultados, fíjense que aquí él nos muestra el heat duty y el net duty. Bueno, podríamos, no sé, convertirlo, por ejemplo, a kilovatios, ¿sí?
para verlo de una manera un poco más amigable. Y de igual manera sucede en cualquiera de los otros reactores. Por ejemplo, el CSTR, lo mismo, vamos a resultados. Aquí está el duty, podemos ajustarlo y colocarlo en kilovatios y hacer ese análisis comparativo. La idea básicamente es que veamos que en cualquiera de los de los cuatro casos, perdón, obtenemos resultados muy similares y entonces vemos cómo es posible representar ese sistema de reacción en el simulador a través de esas cuatro alternativas. ¿Ok? Entonces, ya para cerrar, hemos visto en este video cómo simular reactores en Aspen Plus y cuáles son esas cuatro alternativas que agrupan los tres principales grupos de reactores que hay en Aspen Plus. Hemos hecho rápidamente un análisis comparativo de esas cuatro alternativas que nos ha permitido verificar que es posible representar con los cuatro modelos el mismo sistema de reacción, logrando conversiones similares, cantidades de producto similares y todas representando el mismo sistema de reacción. Sin embargo, cada una con cosas a favor y en contra en términos de la cantidad de información que se puede extraer de las mismas. Y finalmente, podrían explorar el efecto que tiene la temperatura sobre el avance de reacción. Los invito entonces a modificar la temperatura en cada uno de los reactores, por ejemplo de 75 disminuirla a 70 o subirla a 80 Celsius y ver qué efecto tiene eso sobre la cantidad de acetato de etilo que se produce en el reactor. Bien, esto sería todo. Espero que les haya gustado el video, que les haya servido para aprender un poco más sobre reactores. Recuerden suscribirse al canal y si les gustó el video, darle like. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.